¿Qué tal, amigas y amigos? Me da gusto como siempre saludarlos y también es un placer recibirlos en su canal. En este video, aunque tal vez les parezca algo extraño, les voy a recomendar dos cuentos cortos o historias de terror del escritor mexicano Carlos Fuentes. Sé que muchos no lo ubican tanto en esta faceta y bueno, es que propiamente no es un escritor de terror, su obra literaria es amplia. Sin embargo, en estas dos recomendaciones que les voy a hacer aquí, pues yo sí considero que son de terror, tienen elementos psicológicos, góticos, resultan muy interesantes y además, a pesar de ser muy cortas, pues tienen una gran profundidad y han tenido pues una fuerte presencia en su momento cuando fueron lanzados. Fueron importantes, hoy se consideran parte importante de la literatura mexicana. Entonces, el primero de ellos que les quiero recomendar es este cuento corto de terror que se titula Ahora que sé que muchos de ustedes lo ubicarán porque está citado como un libro esencial de la literatura mexicana y uno de los referentes de terror, por señalarlo de cierta manera, que en su momento, si no me equivoco, creo fue llevado incluso a la pantalla grande en una película. Y el otro que les quiero recomendar que a mí me pareció genial, muy interesante, es el de Chuck Moll. Interesantísima la forma también como está estructurada la historia. Entonces les voy a comentar algunos detalles de cada uno de estos libros, empezando por el de Aura. Este libro, si no me equivoco, se publicó en 1962. Es una novela corta o un cuento largo, como quieran ustedes verlo. Y lo interesante de este cuento es que el recurso literario que utiliza es la narración de segunda persona, es decir, del tú. Yo la verdad son muy pocas las lecturas que ubico en esa forma narrativa, por lo general siempre son o en primera o en tercera persona. Aquí este tipo de narración lo hace que sea más inmersivo, hipnótico de cierta manera. Y para la historia que es Aura, pues resulta magistral porque te mete de lleno, ¿no? Temas principales que se manejan aquí, pues vamos a encontrar desde identidad, el tiempo, la doblez de la realidad. Hay erotismo, se maneja también algo de poder femenino y lo sobrenatural. Aquí, como les menciono, muchos no dicen que se trate propiamente de un libro de terror, sino que más bien es gótico y algo de, pues, de suspenso psicológico. Pero creo yo que cumple con una estructura de terror lento y a mí me parece que perturbador. Como les mencioné, el que sea narrado en segunda persona crea una inmersión especial, genial para las historias de terror. Y aquí, sin hacerles tantos spoilers, la historia está centrada en un joven historiador de nombre Felipe Montero, quien es contratado de cierta manera así como misteriosamente para llevar a cabo o terminar las memorias históricas de un general de la intervención francesa. Es contratado para hacer el trabajo en una mansión vieja, en una mansión antigua del centro histórico de la Ciudad de México. Aquí es donde vamos a encontrar elementos sobrenaturales porque primero se entrevista con una mujer ya de edad avanzada y después se encuentra una mujer joven y después vemos que son identidades muy, muy interesante. La verdad sí genera pues cierto miedo, cierto terror y tiene un final que la verdad pues queda abierto, queda a interpretación. Entonces, muy, muy recomendable esta historia por si no la han leído. Y la otra es la que a mí me pareció pues magistral, ¿no? Muy imaginativo, muy ingenioso el tema que utilizó Carlos Fuente para escribir esta historia de Chuck Moll, que fue publicada creo en 1954. No sé si fue parte de una compilación de varios cuentos, no recuerdo bien, pero bueno, es más corta que la de Aura, ¿no? Aquí creo no llega ni siquiera a las 12 páginas. Pero esa es la gran maestría que yo he encontrado en Carlos Fuentes, que con poco te cuenta y te da demasiado que tú sientes que la historia es muy grande. Eso es uno de los elementos clave de todos los escritores. Con poco
darte demasiado. Y aquí en esta historia lo encontramos. Y aquí vamos a encontrar pues lo que puede decirse un choque entre lo moderno y lo ancestral. Se manejan temas de castigo divino, religión, descomposición de la razón. Y aquí, bueno, el elemento literario que se utiliza es a través de un diario que se encuentra una persona y empieza a ver ahí la narración, el contexto de la historia. También, sin hacerles mayores spoilers, trata de Filiberto, quien es un joven burócrata, algo pues desencantado de la vida, que es un aficionado a lo prehispánico. Entonces decide en alguna ocasión adquirir una estatua de esta deidad prehispánica que es Chacmol, que algunos atribuyen que es una deidad para pues ofrecer ciertos sacrificios para generar lluvias. Hay un contexto pues muy interesante también en torno a lo que es Chacmol. Y como les comento, Filiberto, el personaje principal de esta historia, adquiere esta estatua de Chacmol en tamaño real, la lleva a su departamento y decide instalarla en el sótano. Y aquí es cuando se empiezan a dar estos sucesos extraños en donde pues esta estatua de Chacmol va a cobrar vida. Empieza a ver las transformaciones porque esta estatua genera una inundación en el departamento de Filiberto, lo cual le hace que empiece a cobrar vida. Narra ahí cómo la piedra se va transformando en piel. Te hace una descripción ahí que sí te da cierto temor. Muy ingeniosa la forma como lo maneja, a tal punto que esta estatua de Chacmol se vuelve el amo y señor de Filiberto, y ahí hay unas narraciones pues también que a mi parecer son terroríficas. No les cuento en qué termina la historia, pero a grandes rasgos eso es la historia de esta estatua de Chacmol. Ahí en su momento leí en alguna parte que Carlos Fuentes se inspiró para escribir este cuento de Chacmol. En alguna ocasión, no sé si en la década de los 50 del siglo pasado, hubo una exposición de estas estatuas prehispánicas de Chacmol que las llevaron a Europa y coincidió con que hubo una muy fuerte inundación en alguna parte de Europa en donde se estaban haciendo estas exhibiciones, y como que lo atribuyeron a que esta deidad pues generó estas lluvias extremosas que causaron inundaciones como nunca antes vistas. Llevó a inspirar a Carlos Fuentes con base en esta estatuilla, pues generar una narración pues que resulta pues terrorífica desde mi punto de vista. Entonces son dos cuentos que les recomiendo ampliamente, los van a leer en una sentada, pero bueno, déjenme ahí en la sección de comentarios si ya los leyeron, qué les parecieron estas dos historias, y bueno, cualquier otra recomendación adicional que nos quieran hacer, pues son bienvenidas. Pero bueno, como siempre me dio gusto saludarlos y aquí nos seguimos viendo en próximas ocasiones.